Bueno, me imagino que acá me ven, ¿no? Bueno, este soy yo, Walter Lienqueo. Algunos me conocerán, otros serán la primera vez que nos encontramos. Les comento que estoy a cargo de cartografía ya hace varios años, ya he perdido la cuenta hace cuánto. He trabajado en cartografía también hace mucho más años, desde el 2004 fue la primera vez que me incorporé a la cátedra a trabajar. Trabajé junto a otros equipos, junto a otro titular, a otros compañeros de trabajo, y allá por el 2008, finalmente, cuando estos compañeros por diferentes motivos fueron dejando eh, los lugares que ocupaban, eh, tuve la posibilidad de tomar cartografía, rediseñarla. Quizás hay alguien que haya charlado sobre cómo era aquella cartografía anterior al 2008, tiene bastante poco que ver con cómo hemos planificado junto al equipo esta cartografía que ustedes van a empezar a transitar a partir de ahora, ¿no? Siendo muy breve, trabajo acá en el Departamento de Geografía. Para los ingresantes, nos encontraremos en este primer año, en esta cátedra, y a medida que vayan avanzando en las carreras, sea la tecnicatura, el profesorado, la licenciatura, verán que nos volvemos a encontrar allá en el tercer año en otra materia que es Geografía Física Argentina. Además de trabajar en el Departamento de Geografía, también trabajo en el Departamento de Historia, en una cátedra que justamente trabaja contenidos geográficos en la carrera del profesorado de Historia. Así que la universidad me tiene bastante ocupado en el rol docente, ni hablar en otros roles, en otras funciones que también me encuentro desempeñando en este momento. Entre ellas, la codirección del Departamento de Geografía, por eso a veces me verán por allí también en la parte de gestión del mismo departamento. Eso es muy breve, quién soy y cuál es mi ámbito laboral en este momento al interior de la universidad. Igual todo lo que sea necesario ir charlando, van a ver que a lo largo de los días vamos a ir conociendo un poquito más y hablando quizás un poco más así, de igual a igual, de una manera mucho más suelta, para que ustedes vean que lo que hacemos a cartografía hace años, con Cristian, con Susana y con Helio que se incorporan este año, siempre buscamos acercar lo más posible ese vínculo entre docentes y estudiantes para que todos logremos el objetivo que tendrá o cualquier cátedra de la universidad. El estudiante buscará el cursado o buscará la promoción, los docentes buscamos que los estudiantes logren sus objetivos y tratar de ofrecerle las herramientas, variadas herramientas para que así sea. Eso es brevemente mi presentación. Le cedo la palabra unos minutos a Cristian para que haga lo propio. Bueno, Walter, muchas gracias. También voy a activar la cámara para que me conozcan. A ver si ahí me logran ver. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, yo soy Cristian Hermosilla. Soy auxiliar de la materia, encargado de los prácticos, bueno, de las clases prácticas en general. Bueno, también estoy con Walter ya hace muchos años. También he perdido la cuenta, pero deben ser más o menos 10 años. Así que bueno, tenemos ya un recorrido en la materia. También algunos o algunas me van a tener en otras materias, en Sistema de Información Geográfica, por ejemplo, quienes estén en la Tecnicatura. También en una materia que se llama Seminario Geografía de la Patagonia, para quienes están en licenciatura y profesorado. Así que bueno, no mucho más. Cualquier duda, como siempre, bueno, Walter después va a explicar bien la modalidad del cruzado, pero cualquier duda, como siempre, vamos a estar a disposición, ya sea para prácticos o para dudas teóricas. Y bueno, y este año dándole la bienvenida a nuestros ayudantes de alumnos que este año hacen su presentación. Así que bueno, por mi parte nada más y bueno, cualquier cosita vuelvo a intervenir, Walter. Gracias, Cristian. Creo que, a ver, Helio está, si lo veo a Helio.
Sí, está Elio. Y Susana Elio, también está. Elio estaba, sí. Sí, Y sí, Susana Susana también. también andaba por ahí. Vamos a darle la palabra a la dama de la cátedra, a Susana. Susana, ¿estamos? Sí, hola, ahí activo la cámara igual. Gracias, Susana. Hola. Se escucha y se ve Sí. perfecto. Bueno, bueno, yo soy Susana Mendoza. Bueno, algunos me conocen. Estoy haciendo el profesorado superior en geografía. Y bueno, y este año es mi primer año como auxiliar alumno. Y bueno, la verdad que con muchas expectativas y con un poco de nervios también, pero bueno, la idea mía, lo personal, es poder ayudar a los estudiantes que van a hacer el cursado de cartografía. Y bueno, y que cuenten conmigo para lo que sea, en lo que yo los pueda ayudar en estos tiempos que corren, y bueno, buscarle la forma para que puedan hacer la materia de la mejor manera, que no se queden con dudas, cualquier cosita me preguntan a mí o a ellos, que también va a estar acompañándome, y bueno, y a los profes. Así que ese es mi pequeño aporte, y bueno, le dejo que siga mi compañero. Gracias, Susana. Elio. ¿Qué tal? Mi nombre es Elio Lucero, también es mi primer año como ayudante en la cátedra. Y bueno, igual que Susana, voy a tratar de ayudarlos en lo más que pueda. Y ahora en el chat les paso también lo que es el grupo de Facebook, donde se van a ir poniendo también los PDF y las grabaciones de las clases también. Esta empecé a grabarla un poco tarde, pero la voy a subir también. Así que bueno, ahora se lo linkeo Gracias. en el chat. Gracias, Elio. Justo estábamos hablando de eso hace un ratito, sobre las grabaciones de las clases que a veces se transforman en un recurso importante para los estudiantes. Bien, hecha la presentación, también creo que es necesario resaltar la figura de los auxiliares alumnos, tanto de Susana como de Elio. En esta cátedra, como en cualquier otra cátedra, son figuras casi fundamentales y de permanente vínculos con todos los cursantes que deciden desarrollar o participar de las clases. Ellos son el vínculo, quizás ustedes tienen más libertades para comunicarse con ellos, de decir las cosas, plantear las dudas de una forma mucho más clara entre pares, y tanto Susana como Elio tratarán, como recién les decía, de acompañar las trayectorias de cada uno de ustedes, y al mismo tiempo nos irán comunicando esas cuestiones que los estudiantes a veces, por muchos motivos, no encuentran el momento ni la forma quizás de consultar o manifestar algunas cuestiones a los docentes. Eso es perfectamente entendible. Por eso valoramos junto a Cristian que en este año tengamos dos auxiliares alumnos como son Elio y Susana. Así que también agradecido por la participación de ellos dos, ¿no? Ahí Elio acaba de escribir el nombre del grupo de Face para que todos puedan después incorporarse a ese grupo en donde irán fluyendo las informaciones. Y ya que estamos hablando de Face, vamos a centrarnos un ratito en los medios de comunicación que vamos a tener en la cátedra. Obviamente el Face es un vínculo prácticamente inmediato entre ustedes y en este caso Elio, que es el administrador, y Elio nos irá comentando a nosotros cómo van surgiendo y caminando esas dudas, ¿no? En mi caso particular, no participo del Face para que ningún estudiante se vea condicionado quizás en participar de la manera que sea ahí adentro, así que sepan que tienen la libertad cada uno de ir escribiendo ahí en ese grupo todas las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Así que el primer medio de comunicación entonces es el Face, que le acaba de decir y recién compartir Elio, y el segundo y principal medio de comunicación, ustedes se habrán dado cuenta, que es el aula del campus virtual de la universidad. Ese aula, aquellos que ingresaron la semana pasada, los primeros días, lo que habrán visto es que tiene una estructura, las estructuras son como de una pestaña, de una página cualquiera o de un aula cualquiera en modalidad web. Cada una de esas pestañas se irán activando a medida que avancemos en el cursado. Si alguno ingresó la semana pasada,
vio que todas las ventanas estaban activadas y si ingresó hoy habrá visto que están activadas nada más las primeras 4 pestañas, que son la de presentación, la del programa, la del cronograma, la de la primera semana, y había una quinta que es la del eje temático número 1. El resto de las pestañas no están activas porque la iremos activando a medida que avancemos en el cuatrimestre. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta, nuestra gran guía, la de ustedes? Es el cronograma, que me imagino que todos ya lo habrán visto, lo habrán bajado. Ese cronograma que le hemos creado, se lo creamos con la intención de respetarlo a rajatabla. ¿Qué significa esto? Que salvo alguna cuestión excepcional, que pueden haber y muchas, que también les comunicaremos en caso de que ocurra alguna situación excepcional, no lo modificaremos. Es decir, que si ustedes ven en el cronograma que hoy lunes 19 vamos a charlar de una clase teórica hablando de cartografía, de historia de cartografía y de la geografía en Argentina, eso se hará. Y donde figura que se va a desarrollar un trabajo práctico, eso también se hará. Es decir, el cronograma trataremos de respetarlo así de la manera que ha sido planteado. Los parciales también quedan esos días. Si alguien ha estado mirando, simplemente se lo menciono a manera de ejemplo, después lo mirarán tranquilos. Hay un primer parcial allá un 16 de septiembre, hay otro, un recuperatorio, ese primer parcial un 28 de septiembre, y más adelante, allá a finales de octubre y principio de noviembre, perdón, principio de noviembre, el 2 de noviembre está el segundo parcial, y el 11 de noviembre el segundo parcial. Allí en noviembre, esos días se lo vamos a mantener. ¿Para qué? Principalmente para que cada uno de ustedes tenga una previsión de qué va a suceder, cuándo va a suceder cada una de las cuestiones que le venimos a plantear en cartografía. Así que este cronograma es nuestra gran hoja de ruta, es nuestro guía que nos llevará a llevar adelante este cursado de cartografía en este año, ¿no? Entonces, hoy miércoles 19, si ustedes se fijan en el cronograma, dice que nos abocamos al eje número 1, por lo tanto la pestaña activada es la pestaña correspondiente a ese eje. Y así ustedes sabrán que cada día, que allí escrito en ese cronograma, además del día le aparece el eje, iremos habilitando las demás pestañas correspondientes a cada uno de esos ejes. Entonces, una vía de comunicación, el Face, otra vía de comunicación esencial es el aula virtual, y dentro del aula virtual lo principal a tener en cuenta para que todos tengamos un cursado ordenado es este cronograma tentativo 2020. Junto a este cronograma tentativo está el programa, ojalá lo hayan podido ir viendo para que tengamos ya una idea de cuáles son los contenidos que vamos a ir trabajando. Y hoy en la pestaña del eje temático número 1 ya le hemos compartido una guía de preguntas para que tengan una suerte de orientaciones sobre la bibliografía que también corresponden a este eje número 1. Toda la bibliografía también está compartida, todo en PDF. Sí, este encuentro de hoy está grabado y tenemos la posibilidad de incorporar el link para que lo bajen. También lo tendrán dentro del aula, en la pestaña correspondiente al eje número 1. Y también en el eje número 1 tienen disponible hoy, también en formato PDF, para que sea más fácil para bajar y para mirar algunas filminas que le hemos presentado en el día de hoy. Es decir, ese aula virtual es nuestro motor de cursado para que cada uno de nosotros y de ustedes logren el objetivo final de estar cursando justamente cartografía, ¿no? Y una tercera vía de comunicación serán los correos electrónicos. Esos correos electrónicos los vamos a usar al momento de hacer y enviar los parciales y hacer y enviar los trabajos prácticos. Nos vamos a manejar con esas 3 vías de comunicación. Pensábamos y hablábamos con el equipo que no vamos a abrir más vías porque quizás satura a todo el mundo tener tantas vías de comunicación abiertas, y consideramos que con la estructura del aula, con el grupo del Face y los correos electrónicos,
tendríamos que poder comunicarnos tanto de su lado como de nuestro lado para que todo el mundo pueda participar a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Eso respecto a las vías. Otra cuestión importante a tener en cuenta es, bueno, todos sabemos la situación de aislamiento y de ASPO en que estamos viviendo, ¿no? Aislamiento social preventivo y obligatorio, eso significa ASPO, y que ha hecho que este segundo cuatrimestre iniciemos todas las cátedras en virtualidad. Le queremos comentar también que en caso que la universidad o la facultad en algún momento del cuatrimestre decida volver a la presencialidad, decida volver al aula, esta cátedra Cartografía de la sede de Trelew va a seguir manteniendo la virtualidad como principal vía de cursado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir usando la aula virtual como principal herramienta, Face y los correos van a seguir funcionando como en la virtualidad, y que volveremos a las aulas quizás a desarrollar un poco más una explicación, a charlar sobre un trabajo práctico, a un encuentro de consulta, pero la virtualidad seguirá siendo la principal vía para llevar adelante el cursado. Entonces, ¿qué sucedería si allá por la primera semana de octubre nos dicen se habilitan las clases presenciales? Les comunicaremos en qué momento nosotros nos acercaremos a la universidad para tener estos encuentros, para explicar alguna cuestión teórica o cuestión práctica, pero aún así sepan que la virtualidad, el aula virtual, el Face y los medios de comunicación que recién les decía, y la estructura de trabajo se va a mantener. No nos cambiaría nada de lo que vamos a charlar hoy el hecho de volver a la presencialidad. ¿Me siguieron hasta allí? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? A mí recién se me cortó 3-4 minutos, profesor, la señal. A ver, hola, hola. No te logro identificar. A ver. Hola, ¿me escuchás ahí? Ahí te escuchamos, sí. Sí, soy Gabriel Habría, Azócar. bien, Gabriel Azócar. No, que se me había cortado la comunicación 2 o 3 minutos, más o menos. bien. ¿Alguna consulta respecto a cómo vamos a llevar adelante el cursado este cuatrimestre? No, hasta ahí estamos bien. Estuve mirando un poquito igual el aula ahí, así que estuve mirando, entendiendo un poquito. Bueno, genial, perfecto. Avanzamos un poquito más entonces en este sentido, ¿no? Bueno, ya hablamos del aula virtual como principal motor para que todos logremos los objetivos que tenemos planteados para este cuatrimestre, ya hablamos de los medios de comunicación, ya hablamos de la estructura que tiene el aula. Debemos decirle también respecto a esto que si han visto el cronograma, habrán visto que tenemos asignados 2 días a la semana para trabajar, los lunes y los miércoles. En cualquier horario, no. ¿Por qué? Porque esos días son los días históricos que cartografía ha sido dictado a lo largo de los años. Siempre hemos dictado cartografía lunes y miércoles y estos días no lo vamos a cambiar. Es decir, ustedes van a encontrar nuevas actividades, vamos a desarrollar nuevas actividades, nuevos encuentros prácticos, teoría, parciales y todo lo que tenemos pensado hacer los lunes y los miércoles. De ninguna manera nosotros vamos a forzar el hecho de cambiar de día de la semana. Lunes y miércoles son nuestros días de trabajo de cartografía, tanto por parte de ustedes como por parte del equipo de cátedra, porque ustedes recién también han escuchado que nosotros trabajamos en otras cátedras este cuatrimestre y los otros días están ocupados justamente por esas otras cátedras donde nos encontramos. Así que lunes y miércoles ustedes sepan que todo el equipo está abocado a cartografía. Esto no quiere decir que cuando estén desarrollando un trabajo práctico se les presente una duda o se les presente una duda en alguna lectura, puedan hacer una consulta vía Face o mediante el aula. Ustedes saben que en el aula después revísenla, van a ver que tienen una pestañita, en la pestaña de inicio abajo a la izquierda, un pequeño icono que dice foro. Allí pueden escribir algunas consultas para ir evacuando también las dudas que se vayan presentando. O sea, lunes y miércoles son nuestros días de trabajo fijos, aún así tienen la libertad
de hacer esas consultas que vayan surgiendo a lo largo del cuatrimestre. Sí, perdón, hay un micrófono abierto por allí. A ver, por ahí si lo cierran. Ay, genial, gracias. Esto respecto a los días. Y el horario, los horarios que hemos cursado, que cartografía se ha dictado, han sido los días lunes a partir de las 15 horas, de 15 a 18, y los días miércoles a partir de las 17 horas, de 17 a 20. Esos horarios tampoco lo vamos a modificar, lo vamos a sostener. Esto significa que cuando tengamos el trabajo práctico o un encuentro como el de hoy, serán los horarios en que serán citados y serán los horarios donde ustedes accederán al aula y van a encontrarse con los materiales ya allí compartidos. Entonces, tiempos de trabajo lunes y miércoles en esos horarios, lunes a partir de las 15 horas hasta las 18 y los miércoles a partir de las 17 hasta las 20 horas, ¿no? No van a encontrar de parte de nosotros que les subimos actividades después de las 8 de la noche, ni de madrugada. Verán en el caso que compartamos alguna actividad, alguna bibliografía, por ejemplo, hoy las compartimos al mediodía, o sea, quizás un rato antes del horario normal de clase para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Esto respecto a los tiempos. Y hablábamos también que algo, con una reunión que tuvimos el equipo de cátedra, algo que nos enseñó el primer cuatrimestre es que la virtualidad también satura mucho y nos cambian los tiempos de trabajar. Algunas cosas que hemos notado es que la mayoría de los estudiantes, por diversas razones, trabajan de noche y de madrugada. Y esto suele hacer que las consultas y todas esas cuestiones que aparecen cuando uno estudia, aparezcan a la noche y a la madrugada. Y por ahí, en ese momento que están trabajando o estudiando, escriben la consulta y está bien que lo hagan, que lo escriban en el foro del aula virtual, que manden un correo electrónico, lo escriban en el Face, pero también hablábamos de que la respuesta la van a tener obviamente a la mañana siguiente, ¿no? Esto también porque a veces las urgencias del hecho de que surgen las dudas también demandan urgencias en la respuesta, pero nosotros también queríamos comunicarles que la respuesta tratamos de darlas en los horarios normales de trabajo y de estudio que serían a las mañanas siguientes o a las tardes de los días, ¿no? Esto quizás parezca una obviedad, pero se los queríamos comentar también para que ustedes tengan en claro esta situación, ¿no? Eso respecto a los tiempos. ¿Alguna consulta respecto a estos tiempos de trabajo? Yo quería, profe, quería saber si Sí. esta modalidad de estas charlas virtuales así se van a seguir permanentes los días miércoles y lunes y miércoles o no. Siempre que planifiquemos un encuentro virtual serán en esos días y en esos horarios. No se lo vamos a modificar, principalmente para respetar el horario y los días que tienen las demás cátedras, porque si nosotros llegáramos a modificar los horarios, condicionaríamos no solamente a ustedes, sino quizás a otras cátedras donde ustedes están participando. Ese sería el motivo principal por los cuales los lunes y miércoles, en los horarios que mencionamos, son los que se mantendrían a lo largo de todo el cuatrimestre. Bien, seguimos avanzando un poquito más con la parte organizativa de la cátedra. Habrán leído seguramente allí en alguna de las pestañas del aula que la cátedra mantiene la promoción. Acá hace falta comentarles algo que quizás algunos de ustedes conozcan y otros no. Este año, en el contexto del aislamiento obligatorio y de la virtualidad de las clases universitarias, se emitieron 2 resoluciones que establecen algunas cuestiones respecto a la evaluación y cómo los estudiantes pueden obtener el cursado y pueden obtener la promoción. Esas resoluciones, si alguien la quiere buscar, sería interesante que lo anoten por ahí, porque están disponibles en la página web de la facultad. Son las resoluciones del Consejo Directivo número 102, que después fue modificada por otra resolución número 126. Ambas son de este año, obviamente. Y lo que establecen estas resoluciones
básicamente, después ustedes lo pueden leer allí y encontrar en esas páginas de la propia facultad, pero lo que establece es que todos los estudiantes que se inscriban a cursar las cátedras que se dictan en virtualidad, como es el caso de cartografía, todas las cátedras obtendrán, todos los estudiantes que se anoten obtendrán el concepto. Cada vez que ustedes lean la palabra concepto significa cursado, o sea, obtendrán el cursado por el hecho de haberse registrado, o sea, por haberse inscrito, pero también por haber desarrollado, y así lo dice, una actuación académica mínima. O sea, sumando las dos cosas, el hecho de registrarse y anotarse en el departamento de alumnos, sumado a una actuación académica mínima, estarían en condiciones de obtener el concepto, o sea, de obtener el cursado. ¿Qué significa en esta cátedra la actuación académica mínima? Significa lograr mínimamente los objetivos que están escritos en el programa. O sea, uno tendría que mirar, leer cada uno de esos objetivos y ver, por ejemplo, que si uno logra interpretar y utilizar de manera adecuada las coordenadas geográficas, por ejemplo, está mostrando que tiene una actuación académica mínima porque, por ejemplo, obtiene un buen manejo, uso y explicación de las coordenadas geográficas, por citarle un ejemplo, ahora nada más. Como ustedes sabrán, han cursado otras materias, algunos compañeros logran esa actuación académica mínima, es decir, pueden obtener el cursado, pueden obtener este concepto, y algunos de ustedes no solamente lograrán esa actuación académica mínima, sino también van a lograr destacadas actuaciones académicas. ¿Qué significa destacadas actuaciones académicas? Trabajos o algunas actividades que ustedes irán desarrollando, donde no solamente demuestran que mínimamente manejan tal tema, sino que además lo dominan de una manera que queda manifiesta en esas producciones. Entonces, ¿quiénes obtendrían el cursado o el concepto, que es exactamente lo mismo? Aquellos que se hayan inscrito, por eso es muy importante que se inscriban en el departamento de estudiantes y que logren esa actuación académica mínima. ¿Y quiénes obtendrían la promoción? Aquellos estudiantes que se inscriban en el departamento de alumnos y logren una actuación académica destacada. ¿Cómo se darán cuenta ustedes de una y de otra cosa? Cada vez que nosotros hagamos devoluciones de todas las actividades que vayamos realizando este cuatrimestre, esto significa actividades, por ejemplo, de alguna explicación teórica práctica, algún trabajo práctico, incluso algunos parciales, sus recuperatorios y otras modalidades de participación. Cada vez que nosotros hagamos una devolución de eso que ustedes nos hacen llegar, que ya también le diremos cómo, les escribiremos no un número, no recibirán ni un 8, ni un 9, ni un 10, ni un 5, ni un 4, ni un 2. No recibirán un muy bien, excelente, no recibirán un aprobado, desaprobado, sino lo que recibirán son expresiones como esta, que usted ha obtenido una actuación académica mínima en esta actividad. Si eso es lo que dice, lo que están leyendo es que van en buen camino para obtener el cursado. Y si realizan una lectura que diga, usted acaba de lograr una actuación académica destacada, lo que están leyendo es que están en condiciones de ir pensando la promoción en la cátedra. ¿Habrá alguna consulta respecto a esta situación? Pareciera que no. Luciano, veo que quiere decir algunas cuestiones. Adelante, Luciano. No, profe, la apreté sin querer. No quería escribir que no hay ninguna duda. Gracias, Luciano. Vieron que no hemos hecho la presentación de cada uno. La idea es que aprovechemos este tiempo de conexión, que sabemos que en cualquier momento esto se va a cortar, porque a veces si extendemos mucho la cosa se corta. Las presentaciones y todo este vínculo que es necesario establecer el desarrollo de una cátedra entre ustedes y nosotros, verán que lo iremos reforzando a medida que avancemos en el cuatrimestre. Por eso también aclaro que por eso no le pedimos una presentación de cada uno de ustedes, pero ya verán que lo iremos haciendo a medida que recorramos juntos cartografía. Bien, esto respecto al cursado y a la promoción de la cátedra. Asistencia.
Estas reglamentaciones no establecen régimen de asistencia. De hecho, si bien va a quedar grabado en la grabación que justamente está haciendo Helio en estos momentos, pero nosotros no estamos tomando asistencia porque las reglamentaciones actuales no toman la asistencia como un requisito ni de un lado ni de otro, ¿no? Respecto a esto también, si han prestado atención a lo que le hemos venido comentando, las actividades desarrolladas por ustedes serán las grandes protagonistas, para que uno vaya percibiendo si vamos avanzando en el cursado o vamos avanzando en la promoción. Los trabajos prácticos serán justamente, es parte de ese protagonismo esencial para que nosotros podamos percibir cómo avanzan en el logro de los objetivos planteados. Obviamente que los parciales también tendrán, no es, la reglamentación nos dice que un parcial no es objeto de cursado, no de un estudiante, pero aún así también demuestra las evidencias académicas que uno puede lograr ir demostrando de cómo avanza el cursado. Vamos a parar un ratito acá sobre los parciales y después le cederé un minutito la palabra a Cristian para que comente un poco la modalidad de los trabajos prácticos. Pero respecto a los parciales, ya está pautado y está planificado la modalidad de hacer los parciales. Las fechas, les decía recién, con su correspondiente recuperatorio, están en ese cronograma. El primer parcial, que incluirá las unidades 1, 2 y una parte de la 3, en el cronograma dice primera parte de la unidad 3, o sea, 1, 2 y una parte de la unidad 3, será un 50% de carácter escrito y un 50% de carácter oral. ¿Qué significa oral? Ya se los comentaremos y de hecho haremos un ejercicio previo al parcial de cómo ustedes pueden generar una pequeña grabación donde nosotros les veamos el rostro, no le pedimos ninguna otra cosa, donde veamos y escuchemos cómo ustedes nos explican determinadas temáticas, tanto teóricas como de manera práctica. Ya le diremos cómo, porque ustedes se estarán preguntando cómo hago para grabar un video y enviárselo. También será parte de la explicación al momento de que llegue ese parcial, ¿no? O sea, primer parcial que ya está estipulado, le repito la fecha, para el 16, que hay miércoles 16 de septiembre, tendrá 50% escrito y 50% oral. La instancia recuperatoria tendrá exactamente la misma modalidad, cambiarán quizás algunos ejemplos, ejercicios. Y el segundo parcial será un parcial netamente oral. Esto significa que ustedes nos enviarán una grabación, nos imaginamos que estarán más duchos, mucho más duchas, en cómo hacer esta mini producción, donde ustedes nos explican a través de una cámara determinadas temáticas, prácticas y teóricas. Ese segundo parcial entonces será 100% de carácter oral. La instancia recuperatoria tendrá exactamente la misma modalidad. Dicho esto, ustedes dirán, ¿cuánto trabajo? Estipulando que quizás asuste este tipo de modalidad de parciales, los parciales, si bien están pensados para que se puedan desarrollar y terminar en un lapso de tiempo prudente, como son 3 horas, que es la hora en que uno normalmente cursa una cátedra, si bien están pensados para que ustedes tengan 3 horas de mucho trabajo para resolver las consignas que le vayamos a escribir para ese momento, hemos estipulado que tendrán 24 horas para poder enviarnos el trabajo. Será la única vez en donde nosotros, en el aula virtual, a las 8 de la mañana o antes, le subiremos la consigna de los parciales y tendrán tiempo hasta las 8 de la mañana del otro día para poder enviar la devolución. Entonces, son 24 horas que cada uno tendría para poder enviar resuelto cada uno de estos parciales o su recuperatorio. Insistimos, estas 24 horas está pensada para garantizarle a cada uno y a cada una la posibilidad de realizarlo y de enviarlo. Aún así, insisto en aclaración, las consignas de trabajo tendrían que demandar
esas 3 horas de trabajo normales que tendríamos en el cursado en el aula de la cátedra. ¿Alguna consulta respecto a esto? Pareciera que no. Bien, entonces, ¿y por qué los horarios tampoco son casualidades? Habilitamos a las 8 de la mañana para que ustedes tengan esa mañana, esa tarde, y quizás alguno que por X motivo no haya podido trabajar, quizás con el cuidado necesario, los apuntes teóricos, los apuntes prácticos, tendrán también una madrugada de trabajo. Pero la intención no es que trasnochen, sino todo lo contrario, ser flexible y cumplir con esta resolución de la universidad, perdón, de la facultad que nos pide a las cátedras permitir a los estudiantes cierta flexibilidad en los tiempos para que desarrollen las actividades planteadas en cada una de las cátedras, ¿no? Esto respecto a los parciales. Aún así, ayer en otra clase un auxiliar alumno le decía de esa cátedra al resto de los estudiantes, no hagan como yo. No dejen para ese día, sabiendo que es domiciliario, la lectura y el análisis de la teoría y la ejecución de los prácticos. Porque si uno llega con la mano vacía al día del parcial, no hay 24 horas que aguanten ni alcancen para poder desarrollar lo que a veces se solicita en un parcial. Por eso también aprovecho en recomendarle, intenten, vayan al día con el cronograma, las actividades y los análisis de bibliografía y de actividades prácticas que le vamos a ir presentando, ¿no? Traten de ir cumpliendo y ordenando sus tiempos, porque también demanda un gran esfuerzo por parte de ustedes el hecho de administrar sus tiempos para que lleguemos a una instancia de parcial lo mejor preparado, así realmente lo puedo concretar en esas 3 horas de trabajo con las cuales hemos pensado cada una de las propuestas de trabajo, ¿no? Bien, esto respecto a los parciales. Cristian, ¿algún comentario sobre los prácticos? Prácticos tenemos, como todos los años, tratamos de abordar todas las unidades con los prácticos. Este año no va a ser la excepción. Algunos años varían, un práctico más, un práctico menos. Este año vamos a tener 4 prácticos y un práctico integrador, o sea, serían 5 prácticos. Cada práctico tiene su recuperatorio, con la particularidad que el recuperatorio de los prácticos es un día específico, por allá por noviembre, cuando ya ustedes van a tener todas las notas de todos los prácticos. Entonces, como cualquier materia, uno para lograr el concepto debe aprobar un mínimo de prácticos que es el 70-75%, de acuerdo, ahí varía de acuerdo a algunas cátedras. Esto significa desaprobar un práctico normalmente. Ese práctico desaprobado se recupera, o más prácticos, digo, si pueden tener más prácticos desaprobados. Lo que pasa es que para obtener el concepto deben tener solamente uno desaprobado. Ese práctico desaprobado o esos prácticos desaprobados que tengan se recuperan en noviembre. La otra particularidad es que ustedes pueden desaprobar cualquiera del 1 al 4 para poder recuperarlo en esa instancia que les estoy diciendo, pero el trabajo 5, el integrador, el trabajo práctico 5, ese tiene que estar sí o sí aprobado, o sea, es condición para obtener el concepto, tener un porcentaje de prácticos aprobados, pero sí o sí el 5 tiene que estar aprobado. Es decir, si tienen del 1 al 4 aprobado,
ya estarían cumpliendo, podrían, digamos, relajarse y el quinto normalmente poder desaprobarlo porque ya cumplen con el porcentaje. Pero como este es un integrador, el práctico 5, por más que tengan todo aprobado, tiene que estar también aprobado el 5 para poder obtener el concepto. Esa es la particularidad de los prácticos en cartografía. Normalmente hacemos muchos ejercicios, hay prácticos que hacemos muchos cálculos de coordenada, mucha calculadora. Este año esperemos no sea la excepción, seguramente va a ser un poquito más trabajoso o va a tener alguna que otra particularidad por lo que estamos viviendo de la virtualidad. Pero bueno, la idea es que los ejercicios que hacemos año a año, este año también se puedan realizar. Así que bueno, por ahora eso, cada práctico también tiene su explicación, su clase. Ustedes verán en el cronograma que tiene sus días específicos. Ese día explicamos el práctico, incluso hacemos alguna actividad en conjunto como para que ustedes sepan o vayan resolviendo algún punto o algún punto parecido al del parcial. Hay un solo práctico que es más bien teórico, que es el primero, porque bueno, vemos toda la cuestión teórica de la cartografía, pero después sí es muy práctica la materia. Bueno, quería dejar aclarado esto, que cada práctico entonces tiene su recuperatorio a fin de cuatrimestre, que tienen que cumplir con un porcentaje de por reglamento, digamos, para obtener el concepto, pero el 5 sí o sí aprobado, ¿sí? Así que, bueno, creo que eso por ahora, Walter. Gracias, Cristian. ¿Alguna consulta respecto a lo que acaba de comentar recién Cristian? Sí, yo, profe, es como que entendí como que es un poco contradictorio con lo que usted explicaba al principio, de obtener el concepto anotándose en la página del alumno y tener una participación, como fue lo que dijo. Acá el muchacho dice que sí o sí hay que tener el práctico integrador aprobado. Sí, esto tiene que ver porque el práctico integrador lo que justamente hace es, se los comento, ustedes en ese práctico integrador tienen que crear cartografía, tienen que hacer mapas. Por lo tanto, todo lo que trabajemos a lo largo de cada uno de los meses nos tendrían que llevar a que cada uno genere sus mapas, de la manera que venimos trabajando desde el primer día. Entonces, lo que sostenemos nosotros es que esos mapas no tendrían los resultados esperados si uno realmente no ha logrado adquirir esos conocimientos esenciales y mínimos para generar cartografía. Sería una evidencia muy clara que aquel o aquella estudiante que no logre hacer ese último práctico haya adquirido el conocimiento cartográfico que nosotros pretendemos. Entonces, si esa evidencia no queda clara y la producción cartográfica no logra ser lograda, justamente lo que estamos obteniendo es justamente que el segundo punto que establece la normativa del rendimiento académico mínimo no fue demostrado. A esto nos referimos a que ese práctico nosotros le damos esa importancia porque es el momento donde ponemos en juego todo lo que hemos trabajado y vamos a ir aprendiendo de manera sostenida a lo largo del cuatrimestre. Ese es el motivo por cual nosotros desde la cátedra pensamos que el último práctico es el momento de cierre en el sentido completo, ¿no? De que es el momento donde los estudiantes, la mayoría de ustedes, realizarán la primera producción cartográfica, o sea, el primer mapa, y esos mapas tendrían que demostrar, porque de hecho lo van a presentar y ustedes será por esta vía o en forma presencial, ya veremos cómo sigue la cosa, ustedes ese día que lleguen y nos muestren sus mapas, pondrán en juego todo lo que hemos trabajado a lo largo del cuatrimestre. Esa es la importancia de por qué el práctico número 5 tiene este protagonismo tan esencial, ¿no? Es la etapa de cierre de las producciones. Aún así,
También tenemos que aclararle que todos los prácticos tienen su guía de trabajo. Ya ustedes van a percibir que al momento de sentarse a trabajar, bueno, con Cristian y con todos los que integramos la cátedra en los prácticos, vamos a llamarle así, quizás me atrevería a decirle, solemos llevarlo de la mano para que todos logren que los prácticos salgan bien. Los momentos de consulta van a estar. Cuando tengan que trabajar en aquel programa que le va a permitir crear su primer mapa ya por fines de octubre, principio de noviembre, van a tener un tutorial. Cristian tiene preparado unos tutoriales muy, muy claros que le permite justamente concretar este objetivo, ¿no? Es eso, tampoco es como que los prácticos de ninguna manera ustedes lo van a desarrollar en soledad, sino estaremos siempre allí buscando que cada uno logre los objetivos, ¿no? Por eso es tan importante la participación de ustedes en estos encuentros, la participación de ustedes en hacer las consultas, o sea, estar allí y utilizar todos los medios de comunicación que nosotros hemos pensado para que todos logren los objetivos que se han propuesto en el cursado de esta materia. ¿Habrá algún otro comentario, sugerencia, consulta sobre esto? Bueno, pareciera que no, ¿no? Bueno, seguimos un poquito adelante entonces. Se estarán preguntando, bueno, Cristian dijo más de una vez el verbo hacer, 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 lo cual es un verbo muy acertado para describir un poco a cartografía. En cartografía es necesario hacer muchas cosas. Estamos entrando por primera vez al mundo de los mapas como tal. A los mapas lo vamos a interrogar, lo vamos a descubrir, lo vamos a estudiar y vamos a ver cómo cada uno de esos componentes que hacen a un mapa o a cualquier otro producto cartográfico, dónde se originan, cuál es su uso. Es decir, por ejemplo, cada uno de ustedes cuando han visto por primera vez un mapa, habrán visto las líneas de coordenadas, por eso nosotros le dedicamos mucho tiempo a estudiar coordenadas, a trabajar coordenadas. Cristian recién hablaba de usar calculadora y estar allí sacando cuentas, porque la intención es entender no solamente el origen de las coordenadas, sino que ustedes también puedan allí trabajarla y tener perfectamente claro cómo es el uso de cada una de ellas. Es una materia muy, pero muy práctica. Si bien la primera parte será teórica, como le decía Cristian, mayormente teórica, igual tendrá una partecita allí de hacer, como le decía recién, cada uno de las demás unidades es teoría y práctica a la par, 50 y 50. Hablaremos en un primer momento sobre qué es esto de estudiar cartografía. Hoy, si el tiempo nos da, haremos una presentación de la cartografía como disciplina. Veremos dónde nace la cartografía y los mapas. El encuentro que viene, el lunes 24, interrogaremos a los mapas. Hablaremos de productos cartográficos, entenderemos sus componentes, es decir, vamos a agarrar los mapas y los vamos a empezar a desarmar. Deconstruir, dice un autor que ustedes ya leerán prontamente, ¿no? Vamos a deconstruir esos mapas. Luego de eso hablaremos de una unidad que nosotros consideramos y sabemos que es una unidad bastante compleja, que es respecto a lo que nosotros conocemos como proyecciones cartográficas. Estaremos centrados allí unos días hablando de ellas, porque las proyecciones son justamente, vamos a llamarla así, ahora después lo trabajaremos con mucho más cuidado, ¿no? Pero las proyecciones son los lugares donde se originan, o los métodos donde se originan los diferentes mapas. Nos parece importante que estas proyecciones sean estudiadas, tanto por profesores, por licenciados, como por futuros técnicos, y nos vamos a centrar, ya veremos que cuando hablemos de proyecciones tenemos un sinnúmero de proyecciones, muchas proyecciones, nos vamos a concentrar en aquellas que seguramente usarán cuando se dediquen a cualquiera de las tres profesiones, la labor docente, la labor de investigación o la labor técnica. De esas proyecciones nos vamos a concentrar en la proyección que usa la Argentina para hacer su mapa, que es la proyección llamada Gauss-Kruger, aquel o aquella que se acuerde de haber cursado matemática, las coordenadas Gauss
Kruger le sonará, por lo tanto vayan imaginándose que en ese momento llegarán algunas cuestiones matemáticas a la cátedra, y también las proyecciones UTM, que es otra de las proyecciones más usadas para elaborar cartografía. Ahí entonces iremos a la par, explicando la parte teórica y ejercitando cómo son los orígenes y el uso de una y de otra proyección. Obviamente trabajaremos sobre escalas, será un trabajo bastante importante. Aquellos que son pocos amantes de las matemáticas, cuando llegue a escala, bueno, le vamos a pedir un poco que la empiecen a querer un poco más, porque haremos conversiones de escalas, trabajaremos con unidades métricas variadas, con centímetros, kilómetros, hectómetros, decámetros, para empezar a ver cómo los papeles o los mapas representan determinados terrenos de la vida real, ¿no? Así que estaremos un tiempo hablando sobre los tipos de escala. Más adelante avanzaremos sobre orientación en el terreno. Esto significa cómo nos dirigimos de un lugar a otro. Ahí usaremos conceptos como los rumbos y los azimut, que básicamente son números, grados, que nos dicen cómo hacemos para llegar de un lugar a otro. Haremos ejercicios con rumbos y azimut, obviamente la explicación teórica para tratar de comprender de dónde salen esos rumbos y esos azimut. Hablaremos de los diferentes nortes, el norte magnético, el norte de la carta, del norte geográfico, para ver cómo esos nortes nos orientan justamente para ir de un punto A a un punto B. Estaremos luego de eso trabajando lo que llamamos representaciones topográficas. Las representaciones topográficas, para aquellos que han trabajado con topografía o con relieve, sabrán que el principal producto son las cartas topográficas que me muestran justamente las diferentes variedades de relieve. Estaremos allí analizando las cartas topográficas. Veremos también otra forma de representar el terreno, como son las curvas de nivel. Haremos algún trabajo, alguna explicación de cómo esas líneas que están dibujadas en un papel o en una carta nos muestran y nos grafican la variación de altura en el terreno. Y iríamos terminando el cursado hablando del otro tipo de cartografía que a nosotros nos parece una de las más importantes, que es la que se conoce como cartografía temática. La cartografía temática, como su nombre indica, hace referencia a la gran, yo diría otra vez, infinita cantidad de temas que podrían ser representados en los mapas, ¿no? Y empezar a ver cuáles son las diferentes técnicas, o sea, cómo hago para poder elaborar mapas que muestren y comuniquen determinado tema de determinada manera. Cuando hablamos de comunicar, y estamos hablando de lenguaje, ya empezaremos hoy a charlar en unos minutos sobre los lenguajes cartográficos que se utilizan para desarrollar, hacer o bien utilizar o leer diferentes cartografías. Y entonces, como les comentaba recién, al final del cuatrimestre, si todo sale bien, y eso es lo que esperamos, que todos lleguemos al final del cuatrimestre en las mejores condiciones, ustedes logren hacer sus primeros productos cartográficos temáticos, es decir, los primeros mapas que expliquen determinados temas. Esto sería así a muy grosso modo, que no es otra cosa que lo que ya está escrito en el cronograma tentativo, que lo que ya está escrito en el programa, el menú, vamos a llamarlo así, el menú teórico y el menú práctico que le hemos preparado para desarrollar cartografía durante este año. ¿Algún comentario, consulta, pregunta? Sí, profe, consulta. Sí, Para realizar los mapas, ¿necesitaríamos algún programa especial? O sí, claro, cuando llegue ese momento siempre les cedemos desde la cátedra o le decimos de dónde bajar el software necesario para poder trabajar. Es un software gratuito que se puede trabajar desde cualquier computadora. Incluso hemos probado que las computadoras que ha entregado el gobierno en Conectar Igualdad son computadoras que funcionan bárbaro, así que se imaginarán que cualquier otra computadora también corre en forma perfecta. Si a alguno quizás hoy les asusta esto de hablar de software que elabore mapas, le diremos también que va acompañado con tutoriales muy, muy claros. Otra vez le digo que solemos llevarlo de la mano para
que cada uno logre hacer estos mapas. Obviamente, al hacer esos mapas, uno pone en juego cada uno de ustedes, cada una de ustedes, van a poner en juego lo que han venido trabajando a lo largo del cuatrimestre. Es muy temprano, quizás hoy, para hablar de SIG, de Sistema de Información Geográfica, que son los programas que me posibilitan hacer mapas, pero ya llegará su momento, ya en octubre, y trataremos de estar allí, como siempre hemos estado, para que todos puedan desarrollar sus cartografías. Bien, ¿alguna consulta más que haya por allí? ¿Algún comentario? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, se escucha. ¿Quién nos habla? Facundo Guzmán. Facundo. Tengo una duda, que la tuve ahí cuando usted la estaba explicando, pero bueno, no quise interrumpirlo, pero con respecto a los parciales también, Sí, algo Facundo. así, no entendí muy bien. ¿Cómo sería para anotarse o no me quedó muy bien en claro eso? Los parciales van a ser compartidos en el aula del campus virtual, donde dice, en la pestaña que dice parciales. Si ustedes después acceden al aula, van a ver, bueno, hasta la semana pasada estaban activos, ahora lo desactivamos para que se vayan activando a medida que avanzamos en el tiempo. Pero ya están las pestañas allí que dice primer parcial. Uno ingresa allí y lo que se va a encontrar, lo más probable es que sea un PDF que le indique cuál es la tarea a desarrollar en ese parcial. En ese parcial, en el parcial número 1, le diremos, usted deberá responder de manera teórica y práctica a tal consigna. Esa consigna la tiene que mandar de forma escrita a tal correo. Se lo va a estar allí escrito en ese parcial. Primera parte del parcial. Abajo en ese mismo PDF le dirá, ahora usted realice la segunda actividad, que se tratará de que logre hacer esto, le dirá qué tendrá que hacer, y también le dirá, y envíe la resolución de esta actividad mediante un video, y ese video usted lo va a subir y lo va a enviar de esta manera. Le vamos a decir cómo lo va a hacer, salvo que alguien ya tenga definido, quizás haya trabajado enviando videos muy cortos. Cuando digo video, le hablo de algo que dure 10 minutos promedio. No es hacer un documental. Estamos hablando de una producción de 10 minutos, que no es otra cosa, insisto, que hacer esto, es encender una cámara, mirar a la cámara y explicar un tema o una situación o una problemática de la manera que lo estoy haciendo yo ahora, que llevará quizás esos 5, 10, 8 minutos de producción para poder explicar eso que le estamos solicitando en esa segunda actividad. Pero también le diremos cuál es la forma de enviar eso como resolución a ese parcial. Y Bueno, serán las dos actividades para hacer, insisto. Esa pestaña donde encontrará la consigna, la encontrará abierta a las 8 de la mañana del día que dice que va a ser el parcial. Así, uno, si tiene la posibilidad de temprano dedicarse a eso, lo dedica. Aún así, recuerden que lo que les decía hace un rato, está pensado para que tengan 3 horas de trabajo, ¿no? Si uno tuvo toda la lectura previa, tuvo toda la actividad práctica previa, esas 3 horas de trabajo va a ser un cierre de todo aquello. Nos va a demandar quizás mucho más, una cuestión mucho más compleja. Aún así tienen la gran ventaja de tener todo el material disponible arriba de su mesa para poder trabajarlo, ¿no? Y tendrán 24 horas, es decir, va a estar abierta la recepción en ese correo, en ese lugar donde le diremos que suba o envíe las producciones, hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Si alguien tiene la mala fortuna de tratar de enviarlo a las 8:05, quizás no lo puede hacer, porque las 24 horas vencían a las 8 de la mañana del día siguiente. Esto se lo planteamos de esta manera para que ustedes tengan la previsión de justamente de estar ese día atento a poder desarrollar esos parciales de la mejor manera, ¿no? Nosotros decimos que siempre los parciales y las producciones que salen allí es una evidencia muy importante para ver el rendimiento académico de cada uno, cada una de los estudiantes. ¿Habrá alguna consulta al respecto? ¿No? Bueno, avanzamos. Ya pasó 1 hora y unos minutos desde que iniciamos el encuentro de hoy. Ya pasamos 2 de los momentos que le hemos comentado que íbamos a desarrollar hoy, la parte de presentación, la parte de cómo tenemos pensado desarrollar
la metodología de trabajo y las pautas de evaluación. Y nos queda ahora un tercer momento para arrancar ya de alguna manera en el mundo de la cartografía. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a compartir unas filminas. Ustedes cuando vean van a decir es un montón de imágenes, pero si hay algo que tiene esta cátedra es que es muy visual. Y uno a veces dice, las imágenes quizás ayuden un poco a interpretar lo que a veces de manera teórica, a veces de manera práctica, estamos tratando de comunicar y que ustedes vayan trabajando. Por eso, quizás esta suerte de saturación de imágenes tiene este objetivo, ¿no? De buscar hacer visual toda la explicación. Así que lo que sigue será que les compartiré una presentación en PowerPoint de imágenes. Hay muchas imágenes allí, creo que son alrededor de 40. Es muy probable que cuando esté llegando a las 7 de la tarde no logremos ver las 40 imágenes. Aún así, todas aquellas que hayan quedado pendientes serán trabajadas o explicadas en el próximo encuentro. También, como les dije al inicio del encuentro, estas imágenes que vamos a ver ya están disponibles en el aula virtual, así que no es necesario que capturen imágenes ni nada por el estilo, porque simplemente lo único que tienen que hacer es ingresar al aula, a la unidad 1, para descargar todas las imágenes que les mostraremos hoy. Sería importante por allí que vayan registrando algunas consultas o alguna información que les sea esencial. Igual iré remarcando cuáles serían esas informaciones esenciales en alguna hoja de apuntes para que después ustedes puedan utilizar esta explicación para desarrollar la lectura de los materiales que hemos seleccionado para el eje número 1. ¿Han podido leer esa hoja donde le presentamos la bibliografía para el eje número 1? Silvina me dice que no. Bueno, esa hoja que ya está subida al campus virtual, que es una presentación, ustedes tienen allí unos breves párrafos que les comentan cosas que le hemos comentado en esta hora. También le hemos escrito qué recursos necesitan para ir trabajando desde la casa, recursos además del aula virtual y del celular o la computadora, o el medio de comunicación que ustedes utilicen para contactarse con el aula. Van a necesitar una serie de elementos básicos, o como vamos a trabajar de manera práctica, hace falta, y van a ver que van a usar un papel, lápiz, regla, que es la calculadora que recién le decía Cristian, una buena escuadra, un buen portamina, goma, mucha goma van a usar, porque las producciones, esas cuentas para despejar algunas operaciones, van a ver que el papel no nos va a abandonar a lo largo del cursado, vamos a seguir trabajando con papel. Allí en esa hoja introductoria entonces le mencionamos cuáles son los recursos que vayan teniendo a mano a medida que avanzamos en el cuatrimestre. De ninguna manera lo vamos a usar todo de la primera. Por ejemplo, allí está escrito que estamos solicitando que se consigan hojas milimetradas. No vamos a usarlo en este mes, lo vamos a estar usando allá cuando llegue topografía. Estamos hablando del mes de octubre, a fines de septiembre, principio de octubre, pero sería importante que vayan consiguiéndose un par de hojas milimetradas, por ejemplo, para trabajar perfiles o dibujar perfiles. Bueno, esa hoja también entonces hace referencia a estos recursos básicos que uno necesita para trabajar desde casa. Luego viene la lista de bibliografía que vamos a trabajar, y si ustedes perciben allí, está escrito en azul, así que hacen clic sobre cada título y le descarga inmediatamente en PDF toda la bibliografía que vamos a trabajar. Para esta primera parte les hemos seleccionado 7 recursos bibliográficos. No son libros completos, son páginas de determinados autores. Los nombres de los autores lo tienen allí, le nombro 3 y 4 nada más, porque después ustedes lo leerán en forma tranquila. Tienen autores como Fernand Joly, como Carla Lois, como Brian Harley, como Silvina Quinteros, por nombrar algunos autores. Cada uno de estos artículos que le hemos subido está allí escrito el nombre del autor, el nombre del artículo y las páginas, incluye la lectura. Así que hacen clic sobre cada uno de ellos y se descarga el material bibliográfico.
verán que hay algunos de muy poca página, hay uno que son 3 páginas y hay otro que son un poquito más extensas, que rondan las 20 páginas. Pero con todo ese material que está allí será destinado para trabajar el eje temático número 1, que es el que empezaríamos hoy. Luego de que ustedes vean ese listado de autores y lo puedan descargar, verán abajo una suerte de guía, que no es otra cosa que una serie de preguntas orientativas que los llevaría a rastrear, a percibir y analizar lo que nosotros pretendemos que ustedes extraigan y discutan con los autores. Esas preguntas que están allí escritas, por ejemplo, les leo una o dos nada más, porque después ustedes lo leerán tranquilos. Hay una pregunta que nosotros les pedimos saber que nos cuenten de qué manera se puede organizar temporalmente la evolución de la cartografía. O sea, en el tiempo histórico, cómo la cartografía ha ido evolucionando, que es algo que pretendemos hacer hoy, darle una orientación. Lo van a encontrar en los autores. Otra pregunta, ¿cómo ha sido la relación entre geografía y cartografía en América Latina? ¿Qué ha pasado en nuestro continente con la geografía y la cartografía? Van a encontrar esa respuesta en los autores. Es decir, las preguntas que le hemos escrito allí serían una guía que ustedes tendrían para ir analizando los autores que le hemos seleccionado, ¿no? Quizás alguno diga, ¿esta es una producción que deben entregar? La respuesta es no. Ustedes utilizarán estas preguntas para ir haciendo análisis de los autores. Son una suerte de guía de estudio de la bibliografía seleccionada. Obviamente que varias de estas preguntas se van a replicar quizás de otra manera, pidiendo un poquito más de detalle, algún ejemplo, en la parte teórica de los parciales, incluso en los trabajos prácticos. Entonces, es un hacer que le permitirá más adelante volcarlos a estos trabajos o a estos parciales. Así que esa guía que ya está disponible allí, sería importante que la vayan trabajando con tiempo y vayan leyendo y analizando los autores a partir de estas preguntas que le hemos escrito allí. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario o pregunta? ¿No? Bueno, hay mucho silencio. ¿Se escucha, no? Sí, Se escucha profe. bien. Sí, estamos escuchando atentamente. Bueno, genial, genial. Bueno, nos queda, ha pasado volando el tiempo. Pensábamos, como le decía hace un rato, llegar hasta las 7 de la tarde. No le vamos a cambiar ese tiempo hoy. Vamos a ser puntuales con eso. Lo que voy a hacer ahora es compartirle unas filminas. Ustedes la podrán ver allí en mi pantalla. Cuando comparta la filmina, yo no voy a ver el chat, porque me cubre la pantalla, obviamente, la filmina, así que les voy a pedir a cualquiera que se le vaya ocurriendo alguna pregunta, abra el micrófono y haga la pregunta en forma abierta, ¿sí? A medida que vamos mencionando y explicando algunas cuestiones. ¿Les parece? Bien, ahí les comparto las imágenes que les decía, ¿no? Un minutito que ahora comparto. Ahí les tiene que aparecer en un minutito unas filminas en color azul. ¿La pueden ver? Sí, Walter, se ven bien. Genial, muchas gracias, Silvina. Bueno, hemos pasado más de una hora hablando de cartografía, de lo que vamos a hacer en esta cátedra, ¿no? Nos parecía interesante empezar a decir, bueno, ¿qué es cartografía? Empezar por allí.
esta definición, insisto, no hace falta que estén copiando en una hoja, esta filmina queda tal cual disponible, es más, van a encontrar esta definición en los autores, ya le hemos escrito allí debajo el nombre de uno, para que busquen esta definición en cómo este autor que es Fernand Joly la explica, pero queríamos empezar por aquí, empezar a interrogar qué es la cartografía, ¿no? Obviamente es una disciplina asociada al saber geográfico. Creo que si ustedes hacen el ejercicio de salir, bueno, hoy no se puede salir mucho, ¿no? Ni hablar mucho con personas, pero si uno le preguntara a cualquier persona cuál es el elemento que identifica la geografía, creo que la palabra mapa o mapas en plural sería la primera devolución que tendríamos de esa pregunta, ¿no? Entonces, cartografía, no tengan duda de que es una disciplina plenamente asociada a la geografía. Aunque van a empezar a descubrir, cuando analicen los autores, que en algunos momentos de la evolución histórica de nuestra ciencia nos divorciamos un poco. ¿A qué me refiero con divorcio? Me refiero a que han tomado caminos de desarrollos distintos. Y eso se ha visto mucho, sobre todo en esta parte del mundo. Cuando digo esta parte del mundo me refiero a nuestra América Latina, me refiero a nuestra Argentina, donde pareciera que la disciplina cartográfica y la disciplina geográfica no van por caminos paralelos. Van por paralelos, pero un poco distanciados unos de otros, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar algún ejemplo de esto que le estoy mencionando? También hay ejercicios muy simples que uno puede hacer para darse cuenta de que si bien los mapas están asociados en el común de la gente a la geografía, cuando uno analiza producciones que se elaboran en el mundo de la geografía, suele encontrar pocos mapas. Por ejemplo, todo el mundo ha tenido acceso, quizás algunos más, otros menos, a algunos National Geographic. Todo el mundo ha tenido acceso a algunas revistas de geografía. Aquellos que han trabajado en el ámbito educativo, hace poco abandonaron la secundaria, sabrán que en los libros de texto aparece el mapa. Pero ahora hagamos una cuenta rápida. ¿Qué espacio de esas producciones es una revista, un libro, un artículo? ¿Qué porcentaje del espacio de esos productos está dirigido a los mapas? A veces hemos hecho esa cuenta de un libro de texto de alrededor de 300 páginas, habrán 20 destinadas a los mapas. Hemos leído artículos científicos, geográficos, que habla de tal problema de la geografía y hemos encontrado un mapa. Hemos agarrado el National Geographic y quizás nos trae un gran mapa en el centro y después algunos por allí dispersos y pocos mapas. Pareciera que en los últimos años la geografía, por diferentes motivos, los mapas han estado presentes, pero quizás no en la manera en que uno se pudiera imaginar que esa presencia debería estar, ¿no? Por eso lo primero que debemos remarcarle hoy es que sí reconocerle que en los tiempos que corre la cartografía está vista como una disciplina que acompaña a la geografía con mayores o menores acercamientos, y como disciplina uno la debe entender quizás de diferentes maneras, porque de acuerdo a quién uno lee, van a encontrar que la definen de una manera o la definen de otra. Por ejemplo, en ese primer recuadro grande que ustedes están viendo en la filmina, ahí dice ASI, Asociación Cartográfica Internacional, el organismo que regula, entre comillas, ¿no?, la cartografía a nivel internacional. Nos habla de estudios y de operaciones. Operaciones ya me lleva a cuestiones prácticas, no solamente científicas. Una palabra que a Cristian y a mí nos gusta mucho, que es no solamente operaciones científicas, sino también artísticas y técnicas, que muestran que son resultados de observación, o sea, de trabajos en el campo o de exploración de documentos, porque uno puede hacer mapas a partir de otros mapas o puede leer un documento de 20 páginas que está todo escrito y transformarlos en mapas, es decir, el resultado de esa exploración de documentos, en vista a la elaboración de un nuevo mapa, al establecimiento de mapas, planos u otras formas de expresión y utilización. Es decir, esta disciplina comprende
una serie de un conjunto de estudios y operaciones varias, ¿no? Eso no diría, por ejemplo, esta Asociación Cartográfica Internacional. Tenemos un autor que es muy, muy antiguo, yo tengo el libro de él ahora justo acá sobre la mesa, la primera edición fue del año 70, ¿no? Yo tengo una de las últimas ediciones, porque después no se editó más, que es del año 88, pero es un clásico en el mundo de la cartografía, que es Fernand Joly. Él la define de una manera muy sintética, pero cada una de las palabras que utiliza en su definición incluye mucho. Nos tendrían que llevar a pensar y hacer preguntas, muchas preguntas de por qué este autor clásico de la cartografía la define de esta manera. Joly, que nos dice, nos habla del arte, y nos habla del arte de concebir, o decir, cuando uno habla de cartografía, debe centrarse también en cómo se piensa a los mapas, cómo se conciben, cómo se empiezan, vamos a decirlo en criollo, a cranear esa producción que llevaré adelante. Es el arte de concebir. Después también de trazar, de empezar a dibujar o crear esos mapas. Uno cuando crea, aquellos que se dedican quizás al mundo de las artes, sabrán que el hecho de empezar a trazar no significa lo mismo que ir haciendo el producto final, sino uno trabaja sobre determinados bocetos o bosquejos, y esos bocetos uno lo va a ir mejorando a medida que va componiendo eso que tiene en la mente. Hacer mapas también requiere de este arte de composición, de cómo yo combino, o ustedes al fin del cuatrimestre van a combinar determinados elementos del mapa para elaborar ese mapa. Y después, una vez que logro componer y la elaboración del mapa ya la tengo, ¿cómo hago para difundir? ¿Cómo hago para que esos mapas logren finalmente sus objetivos de ser? Porque cada mapa va a ser creado con determinados propósitos, con determinados objetivos. Fíjense que son como estadios distintos. Esto de estar concibiendo, pensando, craneando los mapas, el hecho de estar trazando esas líneas que ya serán después más, se le irá haciendo cada vez más común las palabras líneas, polígonos, puntos, que son los componentes de un mapa, cómo esas líneas, polígonos y puntos se empiezan a dibujar, cómo después van a tomar la forma que uno pretende que tome y luego cómo van a difundir. Fíjense que una expresión tan simple como la de Fernand Joly tiene adentro de esa definición mucho contenido, mucho para preguntar. Es decir, la cartografía no es hacer el mapa solamente, no es la instancia de sentarme en el SIG y que salga el mapa de la manera que el programa me lo invita a hacer. Necesita una elaboración previa muy grande y una elaboración posterior, o un análisis posterior también bastante importante para que los mapas logren cumplir sus propósitos, ¿no? Esto respecto a empezar a plantear qué es la cartografía, qué significa hacer cartografía y trabajar en cartografía. Históricamente se le han planteado algunas definiciones o funciones al saber cartográfico. Funciones que esto que ustedes están viendo en esta pantalla lo van a encontrar también en algunos de los autores, que son las clásicas 3 funciones. O sea, uno dirá, ¿para qué se hacen los mapas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se utilizan? El por qué se hacen determinadas cartografías. La clásica y principal desde siempre, desde la historia de la cartografía, ha sido lo que se conoce la función de inventario, también llamada así, de referencia, ¿no? Esta función, que es antigua, básicamente el objetivo era lograr que esos productos cartográficos sean el lugar donde van a caer o vamos a depositar toda esa información que uno va recabando, ¿no? Es una función, por ejemplo, que ha estado muy presente, se imaginarán ustedes, por ejemplo, en la época de los descubrimientos, allá por el siglo XV, principio de sociedades o personas de otras latitudes llegaban a nuestra América y necesitaban dejar volcado en algún lugar lo que iban explorando y encontrando en esos recorridos, ¿no? Sería un ejemplo concreto de cómo la cartografía cumpliría esta función de inventario, ¿no? ¿Para qué se harían esos dibujos? Básicamente para proyectar luego de esos dibujos alguna acción concreta sobre los territorios, que tendrá que ver con explotación, con administración, etcétera, etcétera,
esos territorios, por ejemplo, en el caso de recién que han sido descubiertos, entre comillas, por aquellas sociedades de Occidente. Allí que se ve, cuando uno observa que esos mapas van a encontrar fenómenos o elementos que están localizados. Siempre en la cartografía es la ubicación precisa es necesaria, por lo tanto, se han utilizado diferentes técnicas para que los elementos que uno va definiendo que compongan un mapa estén localizados, qué tipo de señales, o sea, cómo lo dibujo para que luego un lector, cuando vea esa producción, sepa qué está mirando, qué se encuentra en ese lugar que acabo de graficar, para después generar una clasificación. Si uno viera, y en un rato de hecho lo vamos a ver, productos o cartografías de este mundo exploratorio que le decía recién de nuestra América por parte de la colonia española, inglesa, holandesa o cual fuera, verán que buscaron siempre esos cartógrafos dejar localizado con la mayor precisión determinados elementos que a sus coronas les interesaba, marcarlo de determinada manera y clasificarlo de determinada manera. Y en ese hacer se concentrarían en esos elementos o componentes del territorio que a ellos les interesarían y dejarían de lado otros tantos. A esto nos referimos cuando hacemos referencia a esa función tan antigua que ha tenido la cartografía, que es la de inventariar aquellos elementos del espacio geográfico. Existe una segunda función cartográfica o función de los mapas que se la conoce de esta manera, una función de investigación o de experimentación. Es muy probable que aquellos que estudien una licenciatura en su carrera vayan a buscar algunos mapas a partir de donde van a ir sacando alguna información, algunas variables que le va a servir para llevar adelante su investigación. Es decir, esta función tendría que servir de base para desarrollar variados tipos de investigación, ¿no? Uno utiliza la información presente en las cartografías para generar nuevos conocimientos, para razonarlos e ir generando estos conocimientos, ¿no? A veces, tanto la primera función como esta segunda función suelen ir a la par, porque uno puede ir haciendo mapas y al mismo tiempo usar esos mapas creados para ir generando nuevas explicaciones a nuevas problemáticas o a nuevas funciones, ¿no? Lo que uno busca con esta función de investigación es llevar a elaborar o a proyectar determinadas conclusiones de esa investigación que uno decidiera encarar. Y la tercera función clásica de la cartografía es la que se conoce de esta manera, una función de explicación también llamada correlación, que allí lo leen claramente, esta filmita permitiría difundir los resultados de una investigación. ¿Qué significa eso? Que ustedes, futuros licenciados, pueden presentar, de hecho ya lo han hecho varios tesistas, los resultados de la investigación mediante la generación de nuevos productos cartográficos, es decir, de nuevas cartografías, nuevos mapas, nuevos planos, que muestran justamente el resultado de esa investigación que le ha llevado tanto tiempo, ¿no? Sería la gran síntesis de mi labor investigativa, la gran síntesis donde dejo plasmada allí las variables que guiaron la investigación que decidí realizar. Entonces, si alguien le dijera cuál es la función, el porqué de la existencia de la cartografía, y serían básicamente estas tres, así la van a encontrar en cualquiera de los autores que ustedes van a leer a medida que avancen en la bibliografía, ¿no? La función de inventario, como la primera y básica, la función de investigación y la función de explicación o de correlación. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario al respecto? No se escucha nada, ¿no? A ver, como no puedo ver el chat. No, Walter, no hay consultas. No hay nada, no hay consulta. Bueno, cualquier cosa, intervengan, ¿eh? Cualquier pregunta que vaya surgiendo en el trayecto, no duden en intervenir. Bueno, en el mundo de estas funciones de la cartografía, uno puede encontrar una evolución histórica. La evolución histórica, como cualquier disciplina, ha atravesado diferentes momentos.
Ustedes cuando se encuentren en la bibliografía no van a encontrar esta clasificación que están viendo en la filmina, no van a encontrar un capítulo que diga cartografía griega y les va a contar todo lo que hace a ese mundo griego y los mapas. Esta clasificación de tiempos históricos, si le llamáramos de esa manera, se la damos nosotros para que cuando ustedes se encuentren con esa evolución del pensamiento cartográfico, puedan ir, vamos a llamarlo así, encasillándolo en determinado momento de la historia. Van a encontrarse algunos autores que van directamente al mundo griego, me habla de Ptolomeo, de Aristóteles, de Eratóstenes, por ejemplo, pero ustedes lo que tendrían que hacer es tomar a esos cartógrafos y pensadores griegos y decirle, bueno, acá en la figura de estos autores tengo cómo en el mundo griego se desarrolló la cartografía. Lo mismo con la cartografía romana o la cartografía de la Edad Media, una cartografía moderna donde ocurrieron muchas cosas entre allí hasta fines del siglo XIX, y el origen de dos ramas cartográficas que, si ustedes estuvieron atentos, le hemos comentado hace un rato que nosotros vamos a trabajar, que es la rama de la cartografía topográfica y la rama de la cartografía temática, ¿no? Es decir, estos momentos que ustedes tienen escrito en estas filminas es simplemente a modo organizativo para que ustedes puedan acceder a la lectura y digan, bueno, ¿cómo clasifico toda esta información histórica que estoy encontrando? Pues la pueden clasificar de esta manera, juntando a los griegos, juntando a los romanos, juntando al trabajo de la Edad Media, juntando lo que sucedió en edad moderna y juntando cómo se fue separando la cartografía topográfica de la cartografía temática. Y hay un capítulo final, que es la cartografía de fines del siglo XIX, del siglo XX y principio del siglo XXI, es decir, el periodo actual, donde la cartografía está generando, en el mundo de la cartografía, hay una gran revolución, hay un gran debate sobre no solamente los mapas, cómo hacer los mapas, cómo utilizar los mapas, lo que los mapas generan, sino incluso de la misma parte epistemológica, es decir, qué se entiende por cartografía, qué se entiende por los mapas. Nos encontramos en un momento donde quizás 4 o 5 geógrafos nos sentamos en una sí, no podemos entrar en un mapa también, nos sentamos en una mesa, ponemos un mapa arriba de esa mesa, lo podemos mirar y algunos dirán eso no es un mapa, o a ese mapa le falta cosa, y otro dirá que ese es un mapa perfecto, porque nos encontramos justamente en una etapa bastante compleja, radical y de grandes cambios en el saber cartográfico. Pero nuestra intención con esta clasificación histórica de la cartografía es que ustedes puedan dejar registrado de qué hablamos cuando hablamos de cartografía griega, de qué hablamos cuando hablamos de romana, de qué hablamos cuando hablamos de Edad Media, de cartografía moderna y de cartografía topográfica y temática. Lo que está ocurriendo en el momento actual quizás es mucho más complejo de charlar, lo dejaremos para ir charlando a lo largo que transcurra el cuatrimestre y seguramente lo seguirán charlando en otras cátedras que ustedes vayan cursando. Es decir, el último momento histórico no es necesario que ustedes lo profundicen en el análisis que puedan hacer de los autores. Bien, acá lo que ustedes están viendo ahora es una imagen de lo que podríamos llamar el primer registro de una cartografía que hayamos encontrado hasta el momento. Los estudiantes cuando rinden un parcial, o rinden un final o un coloquio, siempre nos dicen, este es el primer mapa de la historia. Error. Este es el primer, hasta ahora, registro de una cartografía. Es lo que hemos encontrado hasta ahora y que podríamos llamar mapa. Y ustedes dirán, estoy viendo una roca, la pared de una caverna. Sí, eso es lo que están viendo, porque a veces uno tiene asociado de que el mapa tiene que estar en papel y no tiene por qué ser así. Los mapas pueden ser creados con diferentes elementos y en un rato le mostraremos algunos ejemplos. Este primer registro tienen allí los años del cual data como registro. Es muy antiguo, 6.200 años antes de Cristo.
6.200 años antes de Cristo. Si uno tuviera la temporalidad metida en la cabeza, uno pudiera decir que esto es incluso un poco anterior a la escritura. Y lo que uno, si estuviera atento a esa observación, lo que uno estaría descubriendo es que la producción cartográfica es anterior a la escritura. Estamos hablando de productos prehistóricos entonces. Y eso es cierto. Las primeras consideraciones de registros, de primeras cartografías, son del periodo prehistórico. Del periodo donde los humanos eran nómades y exploradores. Y si pongámonos en lo posible en la piel de esos nómades y exploradores y dijera qué es lo que estarían representando con este esquema, con este dibujo, y algo o algunos elementos que ellos determinaran como importante para su forma de vida, ¿no? Y ustedes dirán, no se ve nada, no sé qué se percibe. Y bueno, acá debemos aclararle que si tiene 6.000, que data de 6.200 años antes de Cristo, es obvio que la erosión por todos los tipos de productos o elementos naturales ha dejado sus resultados, ¿no? Acá se lo agrandamos un poquito. Y lo que uno observa allí es una suerte de rectángulo que representarán algo, de puntos que representarán algo. Aquellas profesionales que se dedican a la historia, a la cartografía, nos cuentan que lo que representan aquí esta producción es la ubicación de determinados lugares de asentamientos sobre un X territorio, y los puntos estarían representando la disponibilidad de algunos recursos que estas personas o estas sociedades demandarían para la subsistencia. Nos imaginamos que esas conclusiones, han llegado a esas conclusiones producto de un análisis con mucha precisión de cómo se ha percibido o se ha dibujado esta cartografía, y obviamente analizando con precisión también las características de las sociedades de ese tiempo, ¿no? Entonces, la cartografía más antigua, ¿en dónde se van encontrando? En aquellos restos arqueológicos que hoy nos posibilita, que hoy nos muestran las cavernas, por ejemplo, de los periodos neolíticos e incluso paleolíticos. Cuando nosotros empezamos la cátedra con Cristian allá por el año 2008, durante 3 o 4 años no mostrábamos a este primer registro, mostrábamos a este. Y en los últimos años logramos encontrar como fuente a este registro de 6.200 años antes de Cristo en la península de Anatolia como el más antiguo. Pero hasta hace 6 o 7 años atrás era ¿no? Una tabla de arcilla, es decir, un pedazo de roca compuesta de arcilla, que ahí dice cuánto mide. Fíjense que no mide mucho, un poquito más de 12 centímetros de altura, que hoy está guardado allí en el Museo Británico. Si alguien la quiere ver, pueden googlearla, que la van a encontrar, que hasta hace algunos años era, según lo que habían encontrado y que nosotros manejábamos, como el registro más antiguo. Hoy es el segundo, ¿no? Porque fíjense de qué periodo, a qué periodo pertenece al periodo persa. Así, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Y lo que muestra también es una representación del espacio, de este mundo, del mundo babilónico. Y uno lo que percibe aquí son elementos, otra vez, que son líneas, son algunos puntos, son algunas superficies que son dibujadas de otra manera, que lo que representa junto a esos textos cuneiformes, o sea, hecho con cuñas allí sobre esa roca, nos deja allí expresado cómo ellos concebían el cosmos babilónico. Si ustedes ingresan al Museo Británico, encontrarán la explicación de qué representa esta circunferencia que ven aquí, qué representan cada una de estas líneas y qué es lo que dicen en este texto cuneiforme. Es la organización, a modo de síntesis, del cosmos babilónico de ese tiempo de hace 500 años antes de Cristo, ¿no? O sea, muestra información localizada en un determinado espacio. Eso es lo que hace a esta tabla
de arcilla un producto cartográfico, o dicho de una manera más simple, un mapa. ¿Me siguen hasta ahí? No escucho nada. Sí, sí, acá estamos. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, insisto, hagan las consultas necesarias, los comentarios que crean pertinentes. Acá también, ¿sí alguien habló por allí? ¿No? Bueno, avanzamos un poquito más entonces. Para los estudiantes ya avanzados en la carrera, este no es un mapa desconocido, sí lo es para aquellos que por primera vez acceden a la carrera de geografía. Esto es un mapa, y les vuelvo a reiterar, si esta figura hoy la tiramos arriba de una mesa y estamos sentados 4 geógrafos alrededor de esa mesa, alguno se animaría a afirmar que estoy diciendo una barbaridad. ¿Cómo va a ser un mapa esto que estoy viendo? Nosotros desde acá, desde la cátedra, decimos sí, esto es un mapa, porque representa, mediante una técnica muy precisa y muy simple, la ubicación de determinados elementos en el espacio. Y si eso es lo que logra hacer, estamos en presencia de un producto cartográfico, es decir, en presencia de un mapa. Y esto lo logra hacer. Ustedes lo que están viendo acá no es algo viejo, porque también es normal que en un final o en un examen diga, este es uno de los mapas más viejos de la historia de la cartografía, lo cual no es cierto. Es un producto que está guardado también en el Museo Británico, en este caso, que data de fines del siglo XIX, es decir, no hace mucho en el tiempo histórico, ¿no? Y lo que está mostrando, en este caso, es cómo los nativos de las Islas Marshall, allá en el Pacífico, representan su espacio. Y lo representan no con lápiz y papel, no con tintas y papiros, sino lo representan con cañas y caparazones marinos. Y ustedes dirán, no entiendo que me están representando estos nativos de las Islas Marshall. Y es obvio que no lo entendamos porque está dirigido a aquellas personas que necesitan ubicarse en las Islas Marshall. Si yo no identifico que las Islas Marshall no son 2, sino que son un montón y que están distribuidas de determinada manera, no entenderé nunca que esas caracolas o esos caparazones de allí me están representando a las islas, y que esas cañas que unen a esas islas de una manera muy entramada allí, deben estar identificando algo. ¿Qué es lo que identifican? Rutas de comunicación entre una isla y otra. Si uno tradujera, entre comillas, este producto cartográfico nativo de las Islas Marshall, que aún es usado, y ahora les muestro una imagen de la actualidad, que aún es usado en ese lugar del mundo, y lo queremos traducir a un papel, lo que encontraríamos es esto. Encontraríamos esas caracolas que representan a cada isla, allí tienen el nombre de cada una de las islas, y encontraríamos esas cañas representando diferentes vías de comunicación o zonas de recorrido que los nativos tienen alrededor de las Islas Marshall, ¿no? Y les decía hace un rato, de ninguna manera es un registro antiguo, porque el que les mostraba recién data desde hace un poquito más de 100 años, pero en actualidad uno se va. Nosotros debemos ir, Cristian, un año de esto, cuando pase todo esto, a ver si nos traemos de recuerdo un mapa de las Islas Marshall. Veremos que todavía se sigue utilizando para representar espacialmente los fenómenos que les interesa a los nativos de ese lugar. Fíjense que lo que estamos empezando acá a percibir ahora es tratar de romper un poco esa noción de mapa o de producto cartográfico que durante muchos años, por no decir durante toda la vida, uno ha consumido y cree que son los mapas. Los mapas son mucho más que algo dibujado en un papel. Son productos que me posibilita identificar y localizar en el espacio determinados componentes o determinadas variables a través de diferentes técnicas. ¿Algún comentario o consulta hasta allí? No, profe, estamos bien, estamos atentos, la explicación está buena, está muy buena la charla.
Bueno, avanzo, nos quedan 10 minutitos. Insisto, de ninguna manera vamos a llegar a charlar y a discutir sobre cada una de las imágenes. Quedarán mucho para la próxima vez, pero trataremos de ver hasta dónde llegamos en estos 10 minutos que quedan. Acá tienen una producción cartográfica de ese mundo griego que le mencionaba hace un rato, ¿no? Con un nombre que los griegos obviamente tenían nombres que se escribían en difícil, como dicen los chicos ahora, ¿no? Anaximandro de Mileto, allí tiene de qué tiempo histórico estamos hablando, ¿no? Y cómo este Anaximandro representa el espacio cercano. Y uno lo que ve acá es una representación de algo que nosotros tendríamos que conocer, porque Grecia sigue estando, al menos, no quizás con la extensión, ¿no? Pero lo que arma la figura de Grecia, el territorio, el ambiente geológico donde está Grecia, las costas de Grecia no han cambiado a lo largo de la historia, mucho al menos, ¿no? Entonces, cuando miramos este mapa del mundo griego hecho por Anaximandro, uno tendría que estar mirando elementos del espacio conocidos por nosotros. Haciendo un esfuerzo podríamos empezar a ver dónde está Grecia, ¿no? Yo no sé si pueden ver el cursor. ¿Pueden ver el cursor? Walter, una pregunta. Sí, Silvina. Veo que dice Asia y no dice África, digamos. Son apreciaciones muy pertinentes, porque uno cuando lee una cartografía, lee un producto cartográfico, tiene que posicionarse en el espacio y en el contexto en que fue creado. Libia, Asia, escrita de esa manera, era el mundo conocido, y era conocido de esa manera por Anaximandro. Las ubicaciones, los nombres varían en el tiempo, obviamente que lo hacen. Aún así, el conocimiento de ese momento era el que trata de plasmar en esta producción cartográfica. Es un mapa histórico, y lo que dibujará es hasta donde el conocimiento llega, no más allá, y de la forma en que el conocimiento ha marcado las cosas en ese momento. Y uno puede ser un poquito más preciso y empezar a analizar el detalle de esta producción cartográfica, y se dará cuenta que en este dibujo, en este mapa, hay áreas dibujadas con mayor precisión que otras. Uno pudiera decir, el Mediterráneo lo veo, y veo las costas del Mediterráneo. No, ¿sabes qué me impresiona? Aparte que Sí. los ríos y el delta del Nilo, la media luna fértil, es impresionante. Nunca lo había visto Y está representado de esa manera porque serán los lugares de interés de la época. Y Europa deformada al norte, ese Asia que sabemos que no es Asia, que hoy lo llamamos África, está dibujada de otra manera, de manera incompleta. Los mapas, uno tiene la idea, y esto también lo empezamos a charlar hasta ahora, de que pareciera que fueran palabra santa, de que lo que está escrito allí no tiene por qué ser interrogado. En realidad sí necesitan ser interrogados de acuerdo a los contextos y a los propósitos con los cuales fueron realizados, ¿no? Este es un primer ejemplo de una cartografía hecho, en este caso, por Anaximandro de Mileto. Les muestro 2 o 3 más, así vamos terminando. Acá hay otra cartografía del mundo griego, donde si ustedes se fijan, existen diferencias notables entre este y el anterior, porque en este caso lo que muestra, a diferencia, insisto, del anterior, son estructuras de relieve mucho más precisas. Uno puede allí encontrar los Alpes, uno puede mirar el norte de Grecia y el norte de Italia y ver la cadena montañosa, ¿no? Pero seguirá allí focalizado sobre el área cercana al mundo griego. Y uno puede seguir diciendo, bueno, también tendría algunos errores que no se condicen con la realidad actual, por ejemplo, el Nilo y la dirección del río Nilo, pero aún así uno tiene que lograr interpretar que esta producción cartográfica hace a un espacio y a un tiempo determinado. Y este producto que ustedes están mirando es un mapa, y es tan mapa como este y como este.
todos son productos cartográficos hechos de una con otra técnica a lo largo de la historia, ¿no? Y acá llegamos a Aristóteles. También, cuando ustedes lean la bibliografía, fíjense que Aristóteles también ha tenido su contribución al mundo cartográfico, sobre todo asociando los dibujos cartográficos, incorporando no solamente el espacio, lo que uno ve y percibe, es decir, lo que es tangible, los lugares donde uno se desenvuelve todos los días, sino lo que hace Aristóteles es empezar a incorporar en los mapas la teología, es decir, esas creencias, esas religiones, esas formas de concebir el mundo espiritual que empiezan a formar parte de las cartografías de ese entonces, ¿no? Y con esto vamos a ir terminando, van a quedar un montón para la próxima charla. Acá tenemos a Eratóstenes, fíjense que se lo considera nada más ni nada menos que el padre de la geografía. ¿Por qué le damos tremendo título, diríamos? Porque es el primer registro en el mundo griego donde se incorpora un componente de localización que permite ubicar las cosas o los elementos sobre el mapa. ¿Cuál será ese componente de localización? ¿Alguien se anima a decirlo? Las líneas que nosotros llamamos coordenadas. Uno está acostumbrado a los paralelos y a los meridianos, uno está acostumbrado a los grados, minutos y segundos. Lo que también haremos en esta cátedra es ver que existen diferentes líneas de coordenadas, diferentes líneas ordenadas que nos permitirán, o diferentes X e Y, como alguno recordará de su paso por el secundario, que serán estas líneas o estas coordenadas las que posibilitarán que a partir de ella uno diga, me ubico a tantos metros, grados, minutos, segundos, la unidad que sea, de tal línea, ¿no? Entonces, Eratóstenes, ¿por qué es importante en la historia de la cartografía? Porque logra incorporar por primera vez una cuadrícula, es decir, unas líneas que hoy llamamos paralelos y meridianos, y eso es lo que hace que sea identificado en historia como el padre de la cartografía, ¿no? Bueno, de Eratóstenes vamos a seguir hablando próximamente, porque Eratóstenes no solamente hizo esto, sino logró hacer un experimento, porque ustedes saben que lo que caracterizaba al mundo griego era lo fáctico, es decir, salir al territorio y empezar a estudiarlo. La observación era básica en esto, y a partir de la observación generar teorías y explicaciones. Bueno, Eratóstenes también es importante y es un hito en la historia de la cartografía, porque por primera vez se hace un cálculo aproximado de la circunferencia de la Tierra y le erra por muy poquito. Es decir, el resultado que él obtuvo de cómo y cuánto mediría la circunferencia terrestre fue un cálculo demasiado aproximado y valioso para la que se realizó. Vamos a parar ahí, queda un montón de filminas para ver, y esas filminas sería interesante que ustedes la vayan viendo a medida que vayan avanzando con la lectura, que les va a permitir entender cuál es la historia de la cartografía. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿No? No, la verdad que yo mirando los mapas, profe, pensaba, ¿no? ¿Cómo lo habrían llegado a esa aproximación, ya que no tenían vista aérea tampoco, ¿no? Era muy territorial, como decía recién, ¿no? Muy caminar el territorio y de ahí ir sacando la información. Fue así, y de hecho sería interesante, por ahí, si le tenemos que dar una tarea hoy, además de la lectura de la bibliografía y que sigan participando en el aula y que se vayan anotando todas las consultas que vayan surgiendo, una tarea que le podríamos agregar hoy es que vean y puedan responder esta pregunta que hacía bien el compañero recién, a ver cuál fue el experimento o la operación que realizó Eratóstenes para empezar a sacar cálculos geodésicos, vamos a llamarle de esa manera, para tener un número aproximado de la circunferencia de la Tierra. Ese cálculo geodésico lo van a encontrar en la bibliografía, o sea, el procedimiento con el cual logra elaborar sus cartografías. Bien, dicho esto, insisto, vuelvan, analicen, aprovechen los tiempos, organícense de manera
de que estos artículos que le hemos compartido, de esta guía de trabajo, de estas preguntas que le hemos hecho, vayan pudiendo avanzar. Así en los próximos encuentros que vayamos teniendo, podemos ir hablando de un lado y del otro, ustedes acompañando estas explicaciones y al mismo tiempo haciendo las consultas que se hayan presentado en la lectura de la bibliografía. ¿Qué nos queda por hacer? Y con esto vamos cerrando. Obviamente la historia de la cartografía queda inconclusa, queda incompleta. Usen esta clasificación histórica, usen estas filminas para identificar a ver cómo fue evolucionando el saber cartográfico a través del tiempo, y después nos vamos a centrar a ver qué ha pasado con la cartografía en América Latina y qué ha pasado con la cartografía en Argentina, que son temas muy interesantes en ver cómo se ha manejado este saber y que han hecho a que nosotros, los argentinos y las argentinas que vivimos aquí, entendamos los mapas de una manera un poco feliz, vamos a llamarla así, precaria, inconclusa, desdibujada, sin problemas, siendo que la cartografía ofrece mucho más que el simple hecho de consumir mapas. Bueno, entonces, nos queda a medio camino la historia de la cartografía, que ustedes seguirán trabajando con la bibliografía. Nos sigue después como tema entrar a la historia de la cartografía en América Latina, para el cual tienen un solo artículo, que es el artículo de Silvina Quinteros, que le habla qué pasó con la cartografía en Latinoamérica, y después tienen dos artículos, uno más difícil que el otro de leer, que les cuenta qué nos pasa a los argentinos con los mapas, o qué nos pasó a los argentinos con los mapas, que es de una misma autora, que el apellido es Lois, se pronuncia Loa, que es Carla Loa, que les cuenta cómo hemos vivido la cartografía en Argentina. Sería interesante que puedan avanzar con estas lecturas y buscando responder estos interrogantes que le acabo de mencionar. Bien, siendo las 7:02, hasta aquí llegamos. Yo no sé si hay algún comentario, consulta. Walter, yo una pregunta. ¿Las clases asincrónicas van a ser los lunes y los miércoles? Sí, ¿O algunas? No, mantenemos días y horarios. Lunes a partir de las 3 de la tarde y los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Trataremos de no modificar jamás esos días y esos horarios, así ustedes tienen precisión de cuándo serán los posibles encuentros mediante esta vía. Bien, listo. Genial. Bueno, si no hay consultas, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por la presencia y manos a la obra. Arrancamos cartografía con mucho por hacer. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Walter. Bueno, gracias a ustedes por acompañar. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.